Llegamos a donde el salmista quería llegar, la meta del Salmo 139, esta petición que hace desde el fondo de su corazón, en la que dice, examíname, Señor. El versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y sobre esta petición, sobre esta oración del salmista, es que esta noche vamos a detenernos para ver cuál es el contexto, cuál es el trasfondo de este versículo, de esta petición que todos nosotros debemos hacer, no una, sino varias veces a nuestro Dios, las veces que sean necesarias. En la traducción de las Américas dice, Dios mío, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. En la Biblia, perdón, esa era la traducción al lenguaje actual. En la Biblia de las Américas dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis iniquidades. Ahora bien, si decimos escudriñame, mira en el fondo de mi corazón o examíname, estamos hablando de un análisis profundo, no superficial. El tema, la palabra escudriñar significa ir hasta lo más profundo, hasta las raíces, no solamente lo que podemos ver, sino lo que no podemos ver. Y solo Dios puede llegar hasta ese lugar. Escudriña, Señor, mi corazón, examíname, pruébame y conoce mis pensamientos. Ese escudriñar del salmista comprende que el Señor revise, examine, escudriñe mis acciones, mis intenciones, mi temperamento, es decir, mi carácter y las grietas que pueda haber en mi alma. Lo más profundo, todos los detalles de mi vida que sean escudriñados. Así como un artista escudriña su obra de arte y busca cualquier error, cualquier falla para enmendar, ¿no es cierto? Así como un médico escudriña la radiografía de su paciente para encontrar el mal, el daño y poder ver el mejor tratamiento. O de la misma manera como un contador minuciosamente escudriña los balances de la empresa para encontrar cualquier error. Así el salmista le está pidiendo a Dios, examíname porque soy tu obra. Examíname porque tú me conoces mejor que nadie. Recientemente en mi negocio hicimos la adquisición, la inversión de un equipo que es un equipo tecnológico de, no sé cómo funciona esto, pero es a través de tecnología óptica. Y lo que hace este equipo es revisar que el trabajo que hayamos hecho en las máquinas esté bien hecho. Y tiene una tecnología impresionante porque las ranuras o las estrías que nosotros hacemos en los cilindros, que son ranuras de décimas de milímetro, este equipo como que les toma una foto, les mide los ángulos y nos dice si está bien dentro de medidas o no. Cuando yo estaba preparando este mensaje estaba pensando en ese equipo y decía, ¿qué necesario es? Porque antes de tener ese equipo, nuestros clientes tenían que conformarse con que nosotros les digamos, el trabajo está bien hecho. Bajo mi óptica, bajo mi perspectiva, hemos cumplido los parámetros y está bien hecho. Y ellos tenían que simplemente aceptar lo que les estábamos diciendo. Más ahora con ese equipo que viene con nueva tecnología y que revisa, emite un certificado en que le dicen, mire, aquí está lo que el equipo mide. Ya no es mi palabra, es la palabra de ese equipo. Y yo pensaba y reflexionaba, muchas veces pasa igual en nuestra vida. A veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero es necesario que venga Dios, que nos escanee, que nos revise, que nos escudriñe y diga, hey, aquí hay un error. Cuando traje el equipo y comencé a revisar mi trabajo, me di cuenta que habían unos errores en mi trabajo y estamos corrigiendo. Errores mínimos, gracias a Dios, pero había errores que era necesario corregir. Y yo pido a Dios que cuando Dios nos escudriñe, también encuentre errores mínimos en nuestra vida y no sean errores grandes, ¿no es cierto? Pero es necesario que venga el Señor y nos escudriñe. Daniel y sus compañeros fueron escudriñados por el rey cuando ellos fueron tomados cautivos, ¿no es cierto? En Daniel 1:3 dice, y el rey de Aspenaz, jefe de los eunucos, el rey de Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes, escuche esto, no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey.
Habían ciertos parámetros que el rey requería de los muchachos que habrían de ser elegidos. Y se hizo un escrutinio entre los jóvenes israelitas, y de esos, dice el versículo 6 más adelante, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces son 4 jóvenes que pasaron el escrutinio del rey, que cumplieron con lo que el rey exigía como virtudes para poderlos escoger para los trabajos que el rey tenía. Entonces, esa prueba que le estamos pidiendo nosotros a Dios es necesaria, porque si es que algo no está bien en nosotros, es necesario que el Señor lo cambie, ¿no es cierto? Además dice el salmista, no solo que lo examine, sino que lo pruebe. Y esto es valiente de parte del salmista. Yo cuando leía la segunda parte de ese versículo decía, pruébame. Uy, ¿cuántos están dispuestos a decirle a Dios, pruébame? La prueba de Dios es pasar por fuego. No es pasar por valles hermosos, por pastos de descanso. La prueba de Dios somos probados a fuego. La Biblia dice que Él se sentará y nos afinará como al oro, ¿no es cierto? Como hace el platero. Y el platero lo que hace es sentarse frente al horno y poner su mirada en la pieza de plata o de oro que está dentro del horno, a fuego, para que sea purificada. Y el salmista tiene la valentía que nosotros también debemos tener de decirle a Dios, pruébame y conoce mis pensamientos, le dice. Ahora yo pregunto algo, ¿será que Dios no conoce lo que pensamos? En el primer día justamente coincidimos en que Dios conoce nuestros pensamientos, porque Él es omnisciente, ¿no es cierto? Pero no es que el salmista está diciendo, pruébame para que conozcas lo que pienso, Señor. No, Dios ya conoce. Sino que a través de la prueba nosotros mismos entendamos cómo reaccionamos ante la prueba. Porque le digo algo, nosotros pensamos que estamos templados, que tenemos dominio propio, que somos mansos, que ejercemos todos los frutos del Espíritu, ¿sí o no? Pero cuando viene, y no sé, hay cuestiones peores en la vida. Pero un sencillo ejemplo de la vida real es cuando alguien se te cruza en el tráfico. ¿No es cierto? Esa es la prueba. Esa es la prueba para ver cómo está tu paciencia, cómo está tu templanza, tu dominio propio. Y yo digo, a veces sí fallamos, ¿no es cierto? Sí fallamos, pero Dios permite que vengan pruebas. Y esa es una prueba mínima. Pero ¿qué tal cuando hablamos de que has perdido tu trabajo? El sustento de tu hogar, cuando has perdido un familiar querido, cuando un familiar tuyo ha perdido el trabajo, ha enfermado. Ponga usted la prueba que usted quiera, pero pasar por la prueba no es fácil, pero es necesario, porque solo a través de la prueba es que nosotros llegamos a conocer nuestros verdaderos pensamientos. Eso es lo que el salmista quiere decir. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos. Muéstrame, enséñame cómo es que yo reacciono, son mis pensamientos cuando estoy bajo presión. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces la prueba es necesaria para que nosotros nos conozcamos un poquito mejor a nosotros mismos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es importante para nuestras vidas todo esto? Leamos atentamente lo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos 12:12, porque es necesario que nosotros, porque es necesario para nuestras vidas que Dios nos examine y que nos pruebe. Mire lo que dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Estas son palabras para el pueblo de Dios, que muchas veces estamos con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Paralizadas que ya no se doblan para orar. Y las manos están caídas porque ya no levantamos nuestras manos al cielo en busca de nuestro Dios. Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mis hermanos, mis hermanas, es hora de actuar en nuestra vida. Es hora de hacer un cambio, es hora de salir de la pasividad espiritual en la que hemos caído. En algún momento de la vida alguien dirá, no, pastor, yo estoy en el primer amor, yo estoy de lo más entregado a Dios, no sabe, paso todo el día orando, aleluya. Pero cuidado, porque va a llegar el momento en que caigamos en la pasividad espiritual. Llega un momento en la vida del cristiano en que quieras o no que caes en la pasividad espiritual. Y para ese momento es esta palabra. Levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando algo está cojo en tu vida, tu carácter, tu dominio, algún fruto del Espíritu que no está fluyendo porque está cojo y se está saliendo del camino, pues es ahí donde viene esta oración.
haced sendas derechas para vuestros pies. Esto habla de enderezar un camino que se está torciendo. Por eso es importante que nosotros hagamos este examen. Seguid la paz con todos y la santidad. Y esto es interesante. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren un día? No ahora. Yo sé que hoy no quieren ver a Dios. Pero un día, en aquel día, quieren ver a Dios. Yo quiero ver a Dios. Ahora déjeme decirle algo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y no lo digo yo. Lo dice la santa y verídica palabra de Dios. Entonces, ¿es necesario o no que practiquemos la santidad? Que nos ejercitemos en la santidad. Porque alguien dirá, hoy no, mientras yo estoy aquí en la tierra voy a ser un diablito, pero cuando me muera ahí me hago santito. No, a Dios nadie le puede engañar. Dígame. ¿Cómo podríamos definir la santidad? Santo es separado para Dios. La santidad es practicar la separación de Dios. Si usted es santa, usted es santa porque es separada para Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo es la vida de un separado para Dios? Cuando usted sale de aquí, ¿se va a bailar? ¿Se va a la calle? ¿Se va a las...? ¿Cómo es su comportamiento en las reuniones sociales? ¿Sí me explico? ¿Cómo está actuando? La Biblia habla mucho acerca de cómo nosotros debemos andar como hijos de luz, dice. Eso es andar en santidad. Nuestro vocabulario cambia, nuestra forma de pensar cambia, nuestras actitudes, nuestro comportamiento hacia los demás, la forma de entregarnos. Un santo, por ejemplo, vino acá a servir y no a ser servido. Si alguien busca ser servido, no está ejerciendo la santidad, porque no está ejerciendo el carácter de Cristo en su vida. Ser santos es ejercer el carácter de Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar. Muchas veces fallamos en eso y nos salimos de los caminos. Estábamos en el versículo 15. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Voy a repetir esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿En qué etapa estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo la etapa de la gracia de Dios. Pero la palabra nos alerta de que alguien puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué pasa si dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Dígame usted. Yo le voy a dar una pista. Por gracia somos salvos. Amén. Y si por gracia somos salvos, ¿qué pasa si perdemos la gracia? No vamos a ver a Dios. Hay una advertencia aquí. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, el mundo tiene mucho veneno. Tiene muchas raíces de amargura que pueden contaminar nuestra vida y que tratan de entrar en nuestro corazón todos los días. En el simple ejemplo que puse hace un momento, vaya al tráfico y va a ver cómo se meten por las ventanas de su automóvil las raíces de contaminación a nuestra vida. Y ponga las noticias, lea un periódico, métase al internet, lea los comentarios en alguna red social. Todo está diseñado para que entre raíces de contaminación en nuestro corazón. Entonces estamos bajo ese ataque y la advertencia es esto: mira bien. O sea, en otras palabras, estate atento. En otras palabras, pon seguro que no se metan a tu corazón esas raíces. ¿Estamos de acuerdo? No sea, dice, que hay algún fornicario profano como Esaú. Ahí lo pone a ¿se acuerda quién es Esaú? El hermano de Jacob. Hijo ¿de quién? De Isaac. Alguno como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. ¿Se acuerda del plato de lentejas? Vendió su bendición por una tontería, porque tenía hambre. Que no nos pase lo mismo, que vendamos nuestra salvación por un tesoro de la tierra. Que no nos pase lo mismo, que no seamos como Esaú, dice la palabra. Porque ya sabéis que este es el destino de Esaú, que aún después, o sea en el día final, póngalo en ejemplo en su vida, deseando heredar la bendición, deseando ser salvos cuando el Señor Jesús haya venido y haya llevado a su iglesia en el arrebatamiento,
fue desechado y no hubo oportunidad. Dice la palabra que no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Ahora es la oportunidad del arrepentimiento, después ya no. Ahora es cuando. Por eso es que es importante que Dios nos analice, nos examine profundamente, aunque sea incómodo que Dios nos examine. No a todos nos gusta que nos examine. ¿Sí o no? A ver, que alguien se vaya al médico y el médico diga, quédese en traje de Adán o de Eva porque le voy a examinar. Uy, qué incómodo. ¿Sí o no? Eso en lo físico. Ahora imagínense en lo espiritual. Que Dios venga y nos examine a profundidad nuestro espíritu. No es cómodo, pero es necesario. Es necesario por todo esto, porque ahora estamos en el tiempo del arrepentimiento, ahora estamos en el tiempo de la segunda oportunidad, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Después ya no hay oportunidad. Ya no va a haber espacio para el arrepentimiento y el perdón, ya no va a haber espacio para la bendición, pero ahora sí. Amén. Y yo doy gloria a Dios porque ahora hay espacio para la oportunidad. No sé si a usted esto le alegra, ¿no es cierto? Un cristiano, un verdadero cristiano que es prudente debe tener aceite extra para su lámpara. Exactamente, como las vírgenes prudentes. Amén. Y estamos en la temporada de nuestra vida en que tenemos que tener ese aceite extra. Así que la necesidad de limar las aristas de nuestro corazón, de sacar las espinas de nuestra alma y limpiar la inmundicia que hay en nuestra mente, es un tema urgente que no puede esperar para mañana. Porque no sabemos cuántos días tenemos, no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Ahora, ¿quiénes necesitan ser examinados? Yo estaba pensando, ¿quién dijo algo? Por aquí. ¿Quiénes? Todos. Exactamente. Pero no todos desde la misma perspectiva. Y yo definí 3 grupos de cristianos que necesitan ser examinados. Y usted se va a dar cuenta que usted va a encajar en uno de los 3. Sí o sí, porque todos necesitamos ser examinados. El primer grupo es aquellos que están recién convertidos, que están en ese primer amor, que han sido convencidos por el Espíritu Santo y tomaron la decisión de abrir su corazón y de entregarle a Jesucristo el control de su vida. Ahora vienen cambios a la vida del recién convertido, cambios que no los pueden entender en un instante, y con el cambio viene la lucha por dejar las tradiciones y abrazar la fe. No sé si a usted le pasó eso, a mí me pasaba eso. Y vienen con la lucha y con el cambio muchísimos cuestionamientos hacia lo que hemos sido. Y ahí es cuando más necesitamos que el Señor nos examine. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio y necesitamos a nuestro Dios capacitado para que Él sea el que nos muestre las cosas que hemos venido haciendo mal. Porque si el Señor viniera y nos dijera cuando recién nos convertimos, has tenido una vida intachable, no hay transformación. ¿Para qué viene el Señor a nuestra vida sino a cambiarnos, a transformarnos? Entonces, desde el punto de vista de los recién convertidos, es necesario, ¿no es cierto? Porque surgen dudas, como decía, ¿será genuina mi transformación? ¿Será genuina mi conversión? Se hacen este tipo de preguntas. Nos hicimos alguna vez este tipo de preguntas. ¿Realmente habrá escuchado Jesús mi oración? ¿Realmente Jesús habrá entrado en mi vida? Porque cuando uno se convierte, tiene la falsa esperanza o ilusión de que toda su vida va a cambiar y todo va a ser color de rosa. Que mañana uno va a entrar a la oficina y el jefe que no te podía ver te va a venir, te va a abrazar y te va a decir, qué bueno que viniste, llegaste tarde, pero no importa, qué bueno que viniste. ¿No es cierto? Pero cuando nos topamos con la dura realidad que incluso nuestros más íntimos parientes, los que viven bajo nuestra casa, nos dan contra por la decisión que hemos tomado, surgen dudas. ¿Será genuina mi conversión? Entonces es necesario en esos momentos que Dios nos examine para que vea cómo está nuestra condición espiritual, para que podamos hacer un diagnóstico profundo de nuestro corazón. El segundo grupo es para aquellos convertidos que se apartaron del camino, pero que han sido rescatados. El hijo pródigo, la oveja perdida, le estoy hablando a la oveja número 100 del redil.
Esa que se fue, que se extravió y que salió el pastor y la buscó y la trajo de vuelta al redil. Luchar contra el sentimiento de culpabilidad por haberse apartado y tratar de entender que la gracia de Dios es tan grande que te ha dado una oportunidad más para estar en el redil. Trae muchas dudas al corazón. David luchaba contra eso. Cuando él pecó, cuando él adulteró, asesinó, él luchaba contra esos sentimientos y él seguramente en esos momentos es cuando le dijo al Señor: Señor, examíname. Mira si hay realmente un arrepentimiento en mi corazón, si es genuino, si es verdadero o si es que hay un interés detrás de mi falso arrepentimiento. Entonces, el uno son los recién convertidos, los segundos son los que se han apartado pero han sido rescatados, ¿no es cierto? Job 34, 31 es el discurso de Eliú, el amigo de Job. Él le dice en estos versículos, Job 34, 31, de seguro, escucha esta palabra, conviene, te conviene esto, que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Amén. Si hice mal, no lo haré más. El que se extravió y fue rescatado tiene este sentimiento: si una vez fallé en mi debilidad y caí, ¿qué impide que vuelva a caer? Y vive bajo esa incertidumbre. Entonces viene esto: enséñame, Señor, lo que yo no puedo ver, porque por una vez no lo vi y tropecé. ¿Qué me dice que ahora lo voy a ver? ¿Qué me asegura que ahora voy a caminar con los ojos abiertos? Yo no puedo ver los tropiezos de mi corazón, pero tú puedes, Señor. Por eso dice esa palabra: conviene que se pida o que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Esa es la intención de mi corazón. Pero sigue ahí y dice: enséñame lo que yo no veo, para que ya no haga más mal y no vuelva a tropezar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está triste esta noche? Usted está diciendo: yo pensé que este examen me iba a hacer algo mejor, que iba a salir feliz, que iba a haber más aleluya, gloria a Dios. Pero mi hermano, alegrémonos. Estamos en la época de la gracia, el momento de pedir perdón, de arrepentirnos y de enmendar nuestro camino. Y yo sé que si usted se dio la cita y la oportunidad de venir ahora acá, es porque quiere que Dios le examine. Amén. Así que es un tema confrontativo por el cual estamos, al menos yo estoy muy agradecido. Que Dios vaya mostrándome las espinas, que vaya limpiando la inmundicia, ¿no es cierto? Que vaya limando esas aristas en mi corazón. El tercer grupo, y tal vez aquí estamos algunos de nosotros, los que somos conscientes de que vivimos en rectitud y en integridad. ¿Están conscientes de vivir en rectitud y en integridad? Sí. Por miedo dicen que no. Pero yo digo que sí. Yo estoy seguro. Yo estoy, por ejemplo, yo estoy seguro que soy salvo. Yo estoy seguro de que soy salvo. De que cuando nuestro Dios venga por su iglesia, me va a llevar. Ya voy a estar. Tengo esa seguridad y vivo en esa seguridad. Yo estoy seguro que el Señor me redimió, que lavó mis pecados. Estoy seguro de las obras de justicia que hago. Estoy seguro de mi rectitud y de mi integridad en mi vida. Pero eso no quiere decir que yo no cometa errores. No quiere decir que sea perfecto. Tengo muchos errores. Pero el problema para ese grupo en el cual yo me meto, de los que estamos seguros de nuestra rectitud y de nuestra integridad, es que nos confiamos y creemos que todo está bien y nos sentimos superiores. Y hasta me paro acá arriba y me pongo de puntillas para verles por encima del hombro. Nos hacemos arrogantes, en otra palabra. Llega un momento en que nos confiamos demasiado y es necesario que una y otra vez vengamos a Cristo y le digamos: Señor, bájame de la nubecita y pon mis pies en tierra. Examíname y muéstrame en qué me estoy equivocando. Y no podemos ser tan arrogantes de decir: oh Señor, yo no necesito que me examines porque yo soy recto y soy íntegro delante de ti y no cometo errores. Sería una locura. Sería ir directo al infierno. Sería perder. La Biblia dice: ¿cómo no hemos de cuidar este tesoro tan grande cuando se habla de la salvación? ¿Sí está conmigo? Dice Primera de Corintios, Pablo escribió esto, mire,
escribió Pablo para usted y para mí, y lo escribió para esta noche. 1 Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Qué quiere decir? Puede ser que no tengamos conciencia de habernos equivocado. Puede ser que creemos que andamos en integridad y en rectitud. Pero ¿qué dice? Pero el que me juzga es el Señor. Amén. Es un reconocimiento de que el Señor me conoce mejor de lo que yo me conozco. Sabemos que como el salmista David, Dios nos conoce mejor que nosotros. La palabra, en Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Cuando nos confiamos de que somos prudentes, íntegros, de que andamos en rectitud, de que no fallamos, de que solo caminamos sobre las nubes, no nos ensuciamos ni los pies al caminar. ¿Qué nos dice la palabra? No te apoyes en tu propia prudencia, sino fíate de Jehová. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Crees que tu vereda necesita ser enderezada? Amén, todos los días. Esa es la actitud y la respuesta de un cristiano prudente. Pero un cristiano arrogante e imprudente dice, oh, no lo necesito. No lo necesito. No seas sabio en tu propia opinión, dice, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Aquí hay otro sabio consejo que entregó Pablo a los corintios en contra de la idolatría, pero que se aplica muy bien para cuando caemos en la arrogancia de pensar que somos perfectos espiritualmente. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que está confiado, cuidado porque te vas a tropezar, te vas a caer por exceso de confianza. ¿Sabe quiénes son los conductores que más accidentes tienen? Los que ya se confiaron, más que los que están aprendiendo a conducir. Los que ya se confiaron de que no les pasa nada, de que son mejor que Schumacher, mejor que Verstappen, mejor que cualquier piloto, son los que más accidentes tienen. Y lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Entonces yo pregunto, ¿a cuál de estos tres grupos perteneces? ¿Recién convertido? ¿Apartado y rescatado? ¿O confiado? Esa pregunta no necesita respuesta. Pregúntate tú mismo. Pero sé que en uno de los tres grupos encajaste porque todos necesitamos ser examinados. ¿Sí o no? Así que, ¿qué implica esa petición? Ahora vamos a ver qué es lo que implica pedirle a Dios que nos examine. ¿Qué significa esa? O sea, ¿cuál es la implicancia en nuestra vida? Primero, es que si nosotros le pedimos a Dios que nos examine es porque previamente nosotros ya hicimos un autoexamen. No nos acercamos a Dios sin pedirle que nos examine sin habernos nosotros escudriñado primero, ¿sí o no? David ya se había examinado a sí mismo previamente. En el Salmo 101 de David lleva por título Andaré en integridad. El Salmo de David, andaré en integridad. Y es una promesa de vivir rectamente. A lo largo de ese salmo, David hace, como dice el título, una promesa, un compromiso con Dios para andar rectamente. Un día yo estaba leyendo ese salmo y me impactó lo que dice cada versículo del Salmo 101. Me impactó de tal manera que me sentí en la necesidad de hacer un compromiso ese momento con Dios. Y yo le invito a que lo haga porque es muy precioso hacer eso. Y el compromiso que hice fue coger un papel y un esfero y escribir una carta a Dios, una carta de compromiso, de una promesa de cómo yo iba a vivir mi vida, de acuerdo a los versículos del Salmo 101. Esa carta la tengo guardada en mi Biblia se me quedó allá. La tengo guardada ahí, de cuando en cuando la saco y la vuelvo a leer. Y me sirve como una regla para medir si es que estoy cumpliendo o no lo que yo me comprometí un día con Dios, a vivir rectamente, a vivir en integridad,
a vivir bajo sus preceptos, sus mandamientos. Entonces, este es un autoanálisis que nosotros nos hacemos previamente a pedirle a Dios que nos analice. David lo hizo, ¿no es cierto? El diario vivir trae circunstancias difíciles que Dios permite para probar si estamos cumpliendo esos compromisos, ¿no es cierto? No siempre es fácil mantenerse, no es fácil. Vivir bajo los preceptos del Señor no es fácil, pero es necesario. Y es necesario que frecuentemente realicemos un autoexamen de nuestra vida, ¿sí o no? Entonces, la primera implicancia antes de pedirle a Dios que nos analice es que nosotros primero nos analicemos a nosotros mismos, porque puede ser que en algún momento haya entrado una pequeña mosca y haya dañado el perfume, porque así dice la palabra, que una sola mosca es suficiente para dañar todo el perfume del perfumista. Dice asimismo, una pequeña locura daña toda la sabiduría. Toda una vida a los pies de Dios puede ser dañada por una simple locura. Entonces es necesario que nosotros, mientras estamos en el tiempo de la gracia, hagamos este examen constante de nosotros mismos, este autoanálisis. Asaf escribió en el Salmo 77:6, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Inquiría quiere decir escudriñaba, buscaba, examinaba. Y un espíritu recto inquiere todo el tiempo las cosas de nuestro Dios. ¿Sí o no? Cuando usted va a renovar su licencia de conducir, ¿sí o no que le toman un examen de 20 preguntas? Mi hermana me contaba su testimonio, recién renovó su licencia y sacó 20 sobre 20, ¿no es cierto? En ese examen. Cuando yo estoy por renovar mi licencia, ¿sabe qué hago? Me meto en el internet al simulador y estoy una y otra vez repasando y viendo cuánto saco, ¿no? Empiezo con un 13, 12, subo a 14, 15, pero mientras más practico va subiendo la nota, ¿no? Y yo digo, ya cuando saque 10, 20 seguidos, me voy y me doy la prueba. Lo mismo es en nuestra vida. Nos autoexaminamos y cuando saquemos unos 10, 20 seguidos en nuestro examen, entonces vamos a que nos examine el rey. Entonces ahí se va donde la autoridad, lo examinan y si pasó, gracias a Dios, ahí está su licencia. Ahora, si por una licencia de conducir hacemos un autoanálisis, estamos una y otra vez haciendo, ¿no será mucho más importante con las consecuencias que tenemos de ser desaprobados por Dios? De hacer autoanálisis constantes y todo el tiempo para estar siempre aprobados por Dios. Mi hermano, esto no debe ser una carga sobre nuestras vidas. Debe ser nuestro privilegio podernos autoexaminar a la luz de la palabra de Dios. Esto implica tener una vida de oración y de lectura, de conocer a Dios y contrastar lo que Dios nos manda hacer con lo que estamos haciendo. Ese es el análisis, es eso nada más. Y no debe ser una carga, digo, sino debe ser un privilegio para nosotros. No sé si está usted de acuerdo conmigo, porque yo no quiero que usted salga esta noche cargado y diga, uy, me pusieron una prueba tremenda. No, mi hermano, la prueba tremenda viene más adelante cuando se acabe el tiempo y ya no haya oportunidad de hacer esto. Ahí sí va a ser una prueba tremenda y eterna. Nuestra vida es así, es un chasquido de dedos, es un parpadear. ¿Cuántos años quieres vivir? ¿100? Aleluya, gloria a Dios, que te los conceda. Pero aún 100 años de vida, 120 años de vida, es esto comparado con la eternidad. Y ese cortísimo periodo es nuestro periodo en el cual podemos probarnos, fallar, volvernos a levantar y que Dios nos siga ayudando para alcanzar esa santidad y verlo una vez a Él. La palabra nos enseña que debemos probarnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Ahí habla claramente 1 Corintios 11:27, escribe el apóstol Pablo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, que cualquiera que se hace llamar cristiano, pero vive como un mundano, se está comiendo indignamente de la copa del Señor, será culpado de su cuerpo y su sangre. Dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Claramente lo dice, ¿no es cierto? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Más adelante el versículo 31 dice, pues si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. ¿Qué prefieres? ¿Quién prefieres que te juzgue? ¿Tú mismo o Dios? Yo mismo y mi persona, ¿sí o no? O tú mismo y tu persona.
Sigamos porque todavía me toca abarcar unos temitas. Entonces, la segunda implicancia de esta petición, que el autoexamen que nos hacemos, que nos hicimos antes de llegar a Dios, no es suficiente, no es perfecto, no es exacto, tiene falencias. Es solamente un diagnóstico de cómo estamos, pero no es el examen profundo que Dios nos hace, ¿no es cierto? Algunas veces descubriremos a través del autoanálisis, descubriremos que los resultados que ha dado no son satisfactorios. Y esto resulta incómodo, es decir, ¿a qué me refiero? Puede ser que de tu autoanálisis saques la conclusión de que tu carácter no está de acuerdo al carácter de Cristo, que tienes que controlar tu ira, por ejemplo, no sé, o que no has logrado perdonar. Y tú sabes que eso no está bien. Entonces, el resultado no es satisfactorio, no aprobé, fallé en el examen. Esto resulta incómodo, pero lo más grave es cuando el autoexamen arroja un resultado mal interpretado. Que te diga, tú no has perdonado, es que ¿cómo le voy a perdonar si mira lo que me hizo? Yo tengo la razón. Eso es un examen mal interpretado. Y eso ya no es incómodo, eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Entonces, sea de la una manera o de la otra manera, ese examen no es suficiente. No. El autoanálisis es muy necesario, sí, pero no es suficiente. Se necesita, y no es suficiente, ¿por qué? Porque nuestra limitación escudriñadora, tenemos una limitación escudriñadora que Dios no la tiene, por el simple hecho de que nosotros no nos conocemos a la profundidad que Dios nos conoce, por un lado. Por otro lado, que el amor que nosotros tenemos por nosotros mismos encubre y justifica nuestras maldades. Somos número uno para justificarnos en nuestros errores. Entonces necesitamos del ojo justo de Dios para que ese análisis sea verdadero. Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos, mire, y nada tienen. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Habla de cuánto nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Por eso, como nuestro corazón nos condena, si es que nuestro corazón nos condena, es bueno que recurramos a Dios, quien es mayor que nosotros. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, si es que del análisis sacamos reprensión, del autoanálisis, mayor que nuestro corazón es Dios, porque Él sabe todas las cosas. Esto es lo que decía hace un momento, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, por eso es bueno que Él haga ese análisis. Y la tercera es que nuestra petición de que Dios nos examine implica que creemos en los atributos de Dios. ¿Sí o no? Si no creyésemos en los atributos de Dios que hemos venido mirando en los primeros versículos, en los jueves anteriores, que hablamos de la omnisciencia, de la omnipresencia, del omnipoder, y ahora quisiera hablar de la omnisantidad de Dios, porque Dios es santo y no hay mancha en Él. Si no creyéramos en esos atributos, no tendríamos la confianza de entregarle nuestra vida. Es lo que decía hace unos jueves atrás. Apuntamos estos jueves a, por decirlo de alguna manera, a analizar a Dios para descubrir que Él es capaz de examinarnos a nosotros mismos. Entonces, entregarle el examen de nuestra vida a Dios implica que estamos reconociendo sus maravillosos atributos. Amén. Dios es omnisanto. Usted se da cuenta que cuando en la Biblia se habla de Isaías o de Juan en la isla de Patmos, cuando ellos tuvieron una revelación del cielo abierto, los querubines que volaban alrededor de Dios, ¿qué es lo que cantaban? Santo, santo, santo. ¿Y por qué no cantaban presente, presente, presente? O sabio, sabio. Cantaban santo, santo, santo. Este atributo de la santidad, mejor dicho, todos los atributos de Dios apuntan hacia la santidad de Dios. No hay nadie más santo que Dios. Entonces, si Dios es santo, su justicia apunta a su santidad también. Vamos a ser examinados bajo su santidad, bajo su justicia, bajo su verdad, que es la verdad absoluta y no la verdad relativa que todos nosotros manejamos en nuestra vida. Porque bajo nuestro análisis nos vamos a examinar bajo esa verdad relativa, bajo nuestra justicia relativa, bajo nuestra santidad relativa.
pero la santidad, la justicia, el amor, la verdad de Dios es absoluta. No tiene error, no tiene fallas, ¿no es cierto? Ya, entonces, hay 3 poderosos motivos para pedirle a Dios que nos examine. ¿Quieres saber cuáles son? Primero, lo que fue dicho. Somos propensos a equivocarnos en nuestro autoanálisis, ¿no es cierto? No solo nos equivocamos acerca de los demás, sino sobre todo acerca de nosotros mismos, ¿no es cierto? Proverbios 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ellos piensan que son limpios, tienen una opinión propia de ser limpios, pero no se han limpiado de su propia inmundicia. A la iglesia de la Odisea les pasaba esto en Apocalipsis 3, el mensaje a las iglesias, el versículo 17. El Señor le dice a esta iglesia, porque tú dices, de ti mismo estás diciendo esto. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el resultado de un autoanálisis muchas veces, ¿no es cierto? Y le dice, y no sabes. Y yo pongo ahí entre paréntesis, pero yo sí sé porque yo soy omnisciente, pero yo sí sé porque te conozco mejor. Pero no sabes, dice, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, esa iglesia llegó así, yo soy rico y de nada tengo necesidad, sacando pecho así. Uf. Y el Señor le dice, no, tú eres desventurado, y esa iglesia que está así, o ese hijo de Dios que está así con el pecho erguido, empieza, es desventurado, ¿no es cierto? Miserable, pobre, ciego, desnudo. Entonces es necesario que Dios nos examine, ¿no es cierto? Un hipócrita siempre piensa que tiene un corazón bueno, pero un cristiano maduro sabe que su corazón es, como dice la palabra, engañoso y perverso. Así dice, ¿no es cierto? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. La respuesta a esa pregunta es Dios. Dios conoce tu corazón mucho más de lo que tú mismo lo conoces. Por eso es necesario que Dios nos examine. Segunda poderosa razón, porque esos errores que nosotros cometemos en nuestro autoanálisis tienen consecuencias demasiado peligrosas. No estamos jugando un juego de niños. Tiene consecuencias eternas. Ahí podemos caer en lo que hablábamos hace un rato, en la blasfemia contra el Espíritu Santo, de donde no podemos salir. Entonces, los errores de nuestro análisis que concordamos que como somos propensos a cometer errores, seguramente estamos cometiendo errores en nuestro autoanálisis, son muy peligrosos, ¿no es cierto? ¿Qué puse aquí? Mateo 7:21. Esto es algo que si como cristiano no se te paran los pelitos, no se te hace piel de gallina en los brazos, en todo el cuerpo, no hemos entendido lo que significa la eternidad. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. He aquí que no es un juego de niños. Quien se queda fuera del reino de los cielos, a quien se le cierra la puerta en la cara y no se le puede volver a abrir, es muerte eterna. Mis hermanos, yo no quiero asustar a nadie, ustedes conocen estas cosas. Es por eso que un día decidieron entregar su corazón a Cristo, para que Él nos salve, que Él pague el precio que no pudimos pagar. Pero el Señor está haciendo una advertencia, que habrá un grupo de cristianos. ¿Y por qué digo de cristianos? Por lo que ellos van a argumentar contra las palabras. Cuando ellos digan, Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de los cielos. Y mire lo que dice, muchos me dirán en aquel día, mire el argumento de esos, por eso digo, son cristianos, primeramente para que le digan Señor, Señor, es porque han creído en Él, lo tienen como su Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No será que estamos corriendo el riesgo de que estamos en ese grupo? A mí se me pone la piel de gallina. No quiero ni pensarlo. Que aquel día que el Señor venga y se lleve a su iglesia y yo me quede diciendo, Señor, Señor, te olvidaste de mí, pero si acuérdate que estaba en el CAC predicando tu palabra, acuérdate las obras de justicia que yo hice en tu nombre.
Acuérdate de los milagros que por tu nombre fueron hechos a través de mí. ¿Por qué te olvidaste de mí? Y la respuesta del Señor: les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque a lo mejor viví una vida de autoanálisis con muchos errores y pensaba que hacía buenas obras de justicia y que hacía cosas en el nombre del Señor, pero no podía ver por mi limitada, por mi ceguera, por la oscuridad espiritual en la que vivía, no podía ver el fondo de mi corazón donde estaban las verdaderas intenciones de todas esas obras que hacía, pero Dios puede. Entonces yo no quiero que el Señor me diga: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hiciste en mi nombre no fue en mi nombre. Fue por ti, fue por tu intención, fue por tu provecho, fue por esas mezquinas intenciones que tenías guardadas en el corazón y que no permitiste que yo te las muestre, porque nunca me dijiste: examíname. Es que es lo mismo, o por falta de perdón. ¿Cuántas cosas hacen que vivamos una vida mezquina y no de servicio? ¿Cuántos sentimientos humanos alberga nuestro corazón que es necesario que el Señor los retire? Que nos cambie, que nos transforme. ¿Acaso no puso su espíritu en nosotros para que seamos transformados? Entonces mire lo necesario que es. Yo no quiero que el Señor se olvide de mí cuando venga por su iglesia. Y si se olvida de mí, crea que me voy a esconder en un hueco y no me van a ver y van a decir: el pastor Cristian se fue porque ya no sabemos nada de él y capaz que estoy llorando y temblando ahí. Pero como usted sí se fue, va a decir: no, se quedó, no está aquí entre nosotros. Pero no quiero, yo quiero que todos nos veamos allá y conversemos y nos reunamos y nos regocijemos en la presencia del Señor para toda la eternidad. No es un juego de niños, es mucho lo que está en riesgo, es mucho. Tercer punto, y con esto ya termino: porque si Dios no nos examina por la vía de la misericordia, lo hará por la vía de su ira. Del examen de Dios no nos vamos a librar, no nos vamos a librar. Pero es mejor que tu hijo venga y te diga: papi, te veo un poco molesto conmigo. ¿Qué hice mal? Muéstrame. ¿No es cierto? Porque ahí con amor le vas a decir: qué bueno que me preguntes, porque quería hablar contigo. ¿Te parece que esto que estás haciendo está bien hecho? ¿Te parece que esto está bien? Me estás ofendiendo, me estás faltando el respeto. Estás obrando mal, no te conviene hacer esto. No es lo que yo te enseñé. ¿Quién te enseñó a hacer estas cosas? Pero es un examen por la vía de la misericordia. Pero si ese niño, ese hijo se pone arrogante y jamás se acerca al padre y jamás le pide que lo examine, jamás le pide que qué le pase, sino que dice: el viejo está bravo, a mí qué me importa. Un día la ira del padre va a llegar sobre el hijo. Y eso nos puede pasar a todos nosotros. Que el día de la ira de Dios, el día del juicio final, seamos examinados a través de la ira y no de la misericordia. Ahora usted elija. No hay opción. Alguien no puede decir: no, a mí que el Señor no me examine. No, eres creación de Dios y Dios te va a examinar. Un día te va a examinar. ¿Qué prefieres? ¿Cuál vía? ¿Misericordia o la ira? Entonces entreguemos nuestro corazón para el escrutinio de Dios a través de la misericordia. Sofonías 1:12 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, profundamente, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Los que son soberbios, los que no guardaron los mandamientos del Señor, los que no hicieron la voluntad de Dios, los que no caminaron, los que no abrazaron el carácter de Cristo en su vida, los que no sirvieron como Cristo sirvió. Los escudriñaré con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos. Así que, ¿cuál tipo de examen quieres, mi hermano? Voy a terminar con un himno, ahora sí, se acabó. Me gustó este himno y quiero leerlo. No va con música, va solo la letra. Este himno fue escrito por Benjamin Bedom y dice así, escucha esto: es medio poético, no medio como una poesía. De tu letargo debes ahora despertar, considera tu alma, es tiempo de evaluar. Cada parte examina, haz una inspección, pero sobre todo tu traicionero corazón. ¿Cuál es tu estado? ¿Qué es lo que ves? ¿Sigues siendo el mismo o has nacido otra vez? ¿De tu antigua inmundicia has sido limpiado? En tu vida, ¿quién gobierna? ¿La gracia o el pecado?
¿Sigues siendo cautivo o ya has sido liberado? ¿En libertad te encuentras o aprisionado? ¿Vestido o desnudo? ¿Rico o mendigo? ¿Del cielo seguro o de ser condenado? Tu todo, oh hombre, tu todo está en juego. Levántate entonces e indaga sincero, con conciencia persiste, examínate bien y ruega al Altísimo que Él lo haga también. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, por favor, mis hermanos.